Lo que azota el casillero. Mi nombre es Dorian Ismael. Mi experiencia es la siguiente. Lo que me sucedió ya tiene mucho tiempo. Yo tenía en aquel momento cerca de algunos 19 o 20 años. Actualmente tengo 35, así que se lo dejo a su imaginación. Recuerdo que en este supermercado yo era abarrotero o gondolero. Tenía que llenar los estantes, tenía que hacer a grandes rasgos como empleado general. En aquel momento yo tenía también un muy buen amigo mío. Actualmente no seguimos hablando, pero él se encuentra en otro estado de la República. Pero en aquellos años estábamos trabajando juntos. Pero él en ese momento en otro departamento. Él estaba, recuerdo, en el área de recibo. Él tenía que estar al pendiente de todas las llegadas que habían en el supermercado. Los diferentes abarrotes, leches, etc. Lo que sucede aquí es que cuando tú estás en el área de recibo, comúnmente en algunos ciertos días, te tienes que quedar hasta tarde, ya que van a llegar algunos camiones, y tienes que estar ahí para descargarlos y anotar qué es lo que entra, y lo que es de prioridad para mantener en refrigeración, pues lo tienen que meter rápido. Recuerdo muy bien que yo me quedé en aquella ocasión a hacerle compañía a mi amigo, ya que íbamos a aprovechar que el día siguiente íbamos a descansar, y teníamos planeado pues salir aquella noche, salir a despejarnos, a pasear, a bailar un rato. Mi amigo estaba en el área del recibo en aquel momento. Ya había llegado el camión y yo me había quedado platicando con un vigilante, ahí casi en la entrada de la tienda. Obviamente la tienda ya se encontraba cerrada. Yo ya había marcado mi salida. Solamente lo estaba esperando a él. Y en eso yo estaba platicando con este vigilante con el cual pues ya tenía una muy buena amistad. En eso me entraron unas ganas descomunales de ir al baño. Y para ir al baño tenía que caminar hasta las otras entradas que quedaban en el otro extremo y pasar por una área que era de paquetería. Recuerdo bien que aquella área, a diferencia de ahora, en esta solamente habían unos casilleros. Ya hoy en día hay personal de la tienda, te dan un ticket, guardan tu paquetería y luego con este mismo ticket vas y lo sacas. Bueno, en aquel tiempo no. Existían estos casilleros, a los cuales tú les depositas una moneda, giras la llave y sacas la llave, mientras que tu paquetería queda dentro de este. Como es de pensar, obviamente, al estar la tienda cerrada y al no ver paquetería en ese momento, pues todas las puertas de los casilleros se encontraban abiertas, por lo que se me hizo muy raro cuando iba caminando hacia los baños, con esas tenues luces de la tienda, ya que no se apagan por completo, pero sí se apagan una enorme mayoría. Empecé a escuchar cómo estas puertas de los casilleros azotaban y azotaban, una y otra vez. Quiero aclarar desde un principio que esto yo lo noté extraño. Obviamente adentro de la tienda no hay viento, y también está el otro punto de que, en el raro caso que hubiera un ventilador, que fuera la razón del azote de las puertas, este no las azotaría con tal magnitud. Parecía ser que aquellas puertitas eran azotadas pero con fuerza, cosa que solamente puede hacer una persona. Y dicho y hecho, cuando me fui acercando, pude ver que había una niña ahí enfrente de los casilleros, la cual iba de un lado hacia otro, azotando las puertas intencionalmente. Esta niña portaba con un uniforme blanco, parecido al de una escuela, pero era totalmente blanco. Su cabello lacio y largo caía a ambos extremos de su cabeza. Por lo tanto, cubrían casi por completo su rostro. No la podía ver con claridad, y pasé por atrás de ella. Yo la vi como una niña completamente normal, Alex, por lo que en ese momento no tenía miedo. Simplemente estaba algo confundido. Pensé que tal vez la niña era de alguna de las muchachas que trabajaba ahí en el supermercado. Tal vez de alguna gerente, de algún gerente, o de algún personal que se queda hasta tarde. Y solamente pues estaba jugando.
Aunque era extraño que nadie se encontrara con ella, la niña simplemente estaba sola por completo. No le di importancia y entré al baño. Hice lo que tenía que hacer y cuando salí, la niña ya no se encontraba y los casilleros se encontraban pues como deberían de estar. Cuando llegué nuevamente con el vigilante, yo le pregunté, oye, ¿no escuchabas cómo azotaban los casilleros? Él solamente se rió y me dijo, sí, créeme que los escucho cada noche. Tú no te habías quedado hasta tarde, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te espantaron? Yo le dije, no, solamente los escuché ahí a la distancia, pero cuando me acerqué vi que una niña los estaba azotando. ¿Esa niña de quién es? El vigilante solamente se me quedó mirando y me dijo, no, aquí no se queda ninguna niña. Ahorita solamente están los de recibo. Todo el personal, a excepción del de limpieza, se han ido. Y yo no tengo registrado a ninguna niña. Le dije, sí, había una niña ahí. Era la que azotaba a los casilleros. A lo que el guardia me contestó muy confundido y también con un cierto aire de temor. Me dijo, mira, en esta sucursal se tiene como que embrujada. Durante la noche, y yo te puedo dar fe de esto, se escuchan extrañas cosas. Sobre todos aquellos casilleros, los de paquetería de enfrente, a cada rato se andan azotando. Y a veces ocurre un cierto tiempo en lo que las puertas empiezan a azotarse como locas. Yo por eso aquellas horas no paso por ahí. Solamente veo las puertas como se azotan, así como si alguien las estuviera empujando. Pero no hay viento, no hay nadie. Incluso hemos visto varias veces por las cámaras de seguridad y no hay una explicación lógica para esto. Pero jamás hemos visto a ninguna niña. Después de esto, Alex, si te soy sincero, no pude quedarme hasta tarde en aquella sucursal. Sabía que lo que había visto no era una niña de carne y hueso, era un espíritu. Tal vez un fantasma, porque en las cámaras de seguridad, que tiempo después vi como a los 2 días, observé que yo solo era el que pasaba por enfrente de los casilleros. Y estos estaban azotando, y la niña no aparecía en la grabación. Las otras tantas veces que tuve que esperar a mi compañero, ya sea por la razón que fuese, de este suceso en adelante, siempre fue afuera. Nunca más volví a quedarme adentro. Esos no eran clientes. Hola Alex, mi nombre es María y te quiero compartir mi experiencia. Esto me sucedió hace aproximadamente 5 años. En aquellos años, yo me encontraba trabajando como cajera en un supermercado muy conocido acá en mi localidad. Yo acababa de entrar a este empleo y por lo tanto, estaba aprendiendo del mismo. No me sentía muy bien en ese momento y aparte, jamás había estado de cajera. Era como quien dice, algo nuevo para mí. Por ser la nueva, tenía que hacer ciertas cosas. Tenía que simpatizarle también a algunas compañeras, más que nada para que no me dejaran sola de a tiro, y también a mi jefe. Todas fueron muy pero muy amables. Pero al final del turno, y cuando justamente me tocó el turno de la noche, me tocaba a mí ser la última caja que cerraba todas las noches. A la par de que se iba acercando el tiempo de cierre, y la compañera con el altavoz estaba diciéndole a los demás clientes que salieran. Las otras cajas iban cerrando. Obviamente también los clientes iban disminuyendo. Al final siempre se quedaban como 2 o 4, y esos eran los únicos que me tocaba a mí darles como quien dice la salida. Pero llegó una ocasión en la que todas las cajas cerraron y yo solamente estaba esperando a una familia, o familia por decirlo de alguna manera. En realidad solamente era una mujer y lo que parecía ser su hija. Me dijeron que por las cámaras se podía ver que todavía habían personas adentro del supermercado. Esto me lo comunicó un vigilante, por lo tanto tenía que esperar. Pero pasaban los minutos
y nadie venía. Incluso mi compañera que daba el aviso a los clientes ya no estaba usando el altavoz. Las lámparas ya se habían apagado casi en su totalidad, o al menos las que se apagaban durante la noche, y no pasaba ninguna mujer ni ninguna niña. Yo estaba algo frustrada. Yo ya quería cerrar caja, ya quería irme. Se me estaba haciendo tarde, así que estaba desesperada, cuando en eso veo que se va acercando un vigilante. Yo ya lo conocía, al menos de vista. Él era siempre el señor que ponían ahí en la entrada, para finalmente cuando salieran los últimos clientes, el poder cerrar la cortina y poner los candados. Pero parecía ser que él también estaba algo frustrado porque vino y me preguntó: «Oye muchacha, ¿ya les cobraste a la mujer y a la niña?» Y yo le dije que no, que por ahí no había pasado nadie todavía. Él también algo, pues confundido, me dijo: «Es que según en las cámaras me dijeron que ya no la veían por ningún lado. Creyeron que ya habían salido, pero yo estoy parado en la puerta desde hace un muy buen rato, y de allá te estoy observando, y no veo que le hayas cobrado a nadie». Me llamaron la atención, me preguntaron que si no se nos habían escapado sin pagar lo que iban a pagar. Por eso vengo y te pregunto, pero yo le volví a responder que no, que por ahí nadie había pasado. Finalmente esperamos otros 4 minutos. Al ver que no llegaba nadie, el vigilante me dijo que lo mejor sería que ya hiciera corte y me fuera, que seguramente se habían escapado o quién sabe. Pero lo curioso aquí es que no habían salido por la única salida que tenían en el supermercado. Tal vez se habían metido al área del personal, tal vez habían salido por otro tipo de sitio. Al final de cuentas, lo que el vigilante creía es que habían robado algo, y de alguna manera se las habían ingeniado para salir por otra puerta, que no fuera la principal. Al final de cuentas era algo que se iba a notar mañana, o en un día de inventario. Yo le hice caso, hice mi corte, me fui de ahí, fui hacia el jefe de cajas, y en el camino hasta allá, en uno de los pasillos de juguetes, por los que yo tanto pasaba, pude ver la silueta de la mujer y de la niña, que iban caminando en el pasillo. Obviamente al verlas me regresé de inmediato. Estas doblaron en un pasillo y se internaron todavía más al fondo. Sé que no era mi trabajo. Posiblemente lo mejor hubiera sido llamar al vigilante, pero, como les digo, yo era nueva e inexperta, así que tomé la decisión de yo ir por ellas. Caminé al fondo del pasillo, y justo cuando estaba dando la vuelta para verles las espaldas, me encontré con ellas. Estaban como algunos 6 o 7 metros de mí, e inmediatamente que las vi, porque las vi de espaldas, les dije: «Señora, disculpe, ya cerramos. ¿Me hace el favor, por favor, de salirse?» La señora no me respondió, ni siquiera me volteó a ver, y justamente cuando me iba acercando, me percató de algo espantoso, Alex. Y es que tanto la señora como la niña llevaban puestos unos vestidos, los cuales no llegaban al piso, y fue por esto mismo que noté que estos extraños entes, estas presencias sobrenaturales, no tenían piernas, estaban flotando ahí en medio del pasillo. No les podía ver nada, el vestido solamente estaba ahí, en el aire absoluto. Yo me quedé petrificada, viendo cómo simplemente estos entes flotaban. Aquella cosa agarró de la mano a la niña, la cual tampoco tenía piernas, y se fueron del pasillo, ignorándome por completo. Salieron de este, y recuerdo muy bien que doblaron hacia la izquierda. Yo estaba parada ahí, petrificada como te digo, cuando en eso llega mi jefe de cajas, por el lado derecho del pasillo. Él tuvo que haberlas visto. Fue en cuestión de segundos. Cuando lo vi, simplemente corrí hacia él, más que nada para no estar sola, y me di cuenta en ese momento de que aunque volteara para un lado o para el otro, no podía ver a aquella mujer y a la niña. Le pregunté a mi jefe: «¿Usted pudo verlas? ¿Las vio también?».
Él estaba mucho más confundido que yo, y solamente me dijo, ¿a quién tuve que ver? Y yo le respondí a la mujer con la niña. Allí estaban. ¿No las vio? Mi jefe me dijo que nadie había salido del pasillo, que en ese momento él se encontraba buscándome, ya que era la única cajera que faltaba. Yo sé que lo que vi, Alex, no fue fruto de mi imaginación, porque por las cámaras, los vigilantes, los monitoristas que estaban en ellas, también podían ver a aquella mujer, tan solo que su detalle fue que simplemente ésta desapareció. Ellos no saben en qué punto, simplemente un segundo estaban, y al otro segundo se habían desmaterializado. No las pudieron ubicar por ningún lugar, pero yo sí las pude ver, y estoy más que segura de que esas cosas no eran humanos. Después de vivir aquella experiencia, le pedí un favor extra a mi jefe, que por favor no me dejara hacer la última caja en las noches, que yo le podía ayudar de otra manera, pero que por favor no me permitiera hacer la última caja, porque me daba un miedo tremendo tener que atravesar casi todo el supermercado, yo sola, y sobre todo pasar por aquel pasillo de juguetes, por los que pasaba todas las noches, y también por ser el lugar en donde vi a aquellos aterradores entes. El carnicero. Hola, Alex. Mi nombre es Armando, y mi experiencia es la siguiente. Hace mucho tiempo trabajé en un supermercado como guardia, y conforme pasaron los años, fui ascendiendo, hasta por fin convertirme en encargado, al menos en aquella área. Como encargado, muchos de ustedes sabrán que, obviamente por dar un buen ejemplo, era el primero en llegar y el último en irme. Esto aplicaba para cualquier turno. Por lo regular, los otros guardias salían entre 11 y 11:15 máximo. Pero por otro lado, yo tenía que salir como eso de las 11:40 y a veces hasta la medianoche. Tenía que cerciorarme de que todo quedara en orden, porque claro, si había una falla, contra mí era el que iban a ir. Recuerdo que estaba checando los extintores en aquella ocasión. Se me había pasado ordenar que lo hicieran, y pues los otros chicos, la verdad, no era como que se acordaran. Recuerdo que yo estaba en los pasillos, y solamente estaba yo. El supermercado no era grande, era medianamente pequeño. El guardia que se iba a quedar en esta área se encontraba en el baño, por lo que, obviamente, y al ser cerca de las 11:40, pues no había nadie en esa área. Yo ya me encontraba volviendo hacia el almacén, ya que ahí se encuentra la puerta por donde salimos. Y en eso empiezo a escuchar como un golpe. Este golpe viene de la parte de carnes frías. Como está todo silencio, Alex, es fácil de percibir aquel golpe, pero se escucha repetidamente, y repetidamente, y repetidamente. Obviamente yo pensé que tal vez algún empleado se encontraba ahí, y aunque no era mi obligación ir a investigar, tenía cierta curiosidad solamente. Conocí a todos los empleados, tanto nuevos como viejos, y eso incluía también en el área de la carnicería, al menos de vista, pero todos los ubicaba. Fui caminando hacia esta, y en efecto, mi oído no se equivocaba. Sonaba un golpe allá dentro de la carnicería, como si alguien estuviera cortando carne. Para ese tiempo, se suponía que no se debería de encontrar ningún empleado, salvo en algunas excepciones, pero no tenía nada anotado para aquella noche. Fui y abrí la puerta. Inmediatamente cuando la abrí, los golpes cesaron, y lo único con lo que me encontré ahí en medio, en una mesa metálica, con una base de madera, de esas que ocupan para cortar la carne, ahí estaban en medio, y un gran cuchillo de carnicero se encontraba clavada en este. Volteé para todos los lugares, pero no había nadie.
Solamente se encontraban 2 luces encendidas en aquel momento. Yo no sabía de dónde se encendían las luces, pues jamás había entrado a carnicería, y las veces que lo había hecho, pues solamente era porque me mandaban. Por lo tanto, desconocía de dónde se prendían las luces. Y al solamente haber 2 luces encendidas, dispersadas, como habitualmente se quedaba aquel lugar, una vez que dejaba de ser utilizado, pues la mayoría del cuarto estaba en penumbras. Solamente podía ver en medio. Todo el demás cuarto estaba completamente absorbido en la oscuridad más penetrante. Al fondo de este se encontraba un cuarto frío, donde guardan todas las carnes, los grandes cortes de reses. Pensé que tal vez quien estaba cortando la carne se había metido ahí. Cometí el error Alex de entrar e ir hacia aquel cuarto. Abrí la puerta y chequé entre los cortes, grandes cortes de reses que estaban ahí colgando. Pero no había nadie. Rápidamente me salí, pues es prácticamente entrar a un refrigerador. Pero cuando estaba saliendo y estaba pasando de nuevo por aquellas mesas metálicas, me encontré con que no estaba solo. Algo me estaba acompañando. Y digo algo, porque estoy más que seguro que aquello no era humano. Era una sombra, Alex. Una sombra simplemente. Yo solamente veía oscuridad. Aquella cosa se encontraba parada enfrente de mí. No tenía cara, no tenía piel, no tenía ropa. Era un ser oscuro solamente, como si una sombra se hubiera levantado del piso. Ahí se quedaba solamente observándome, mientras que reposaba o como si estuviera recargada encima de la mesa. Tan solo de verla, a los segundos estaba totalmente aterrado. Quise gritar pero no podía. Traté de salir corriendo, pero mi mayor temor se hizo realidad cuando me moví, y esta cosa también se movió. Tenía que pasar muy cerca de ella para lograr salir de aquella habitación. Estaba más que seguro que si me acercaba lo suficiente, me iba a agarrar. Eso era definitivo. Al ver que aquella cosa simplemente se estaba moviendo lentamente hacia mí, entré en pánico. Fui al cuarto frío, me encerré en este y llamé por radio. Por suerte todavía quedaban algunos chicos de almacén, y por suerte también tenían los radios activados, ya que era raro que para este momento tuvieran los radios encendidos, pues la mayoría del personal ya se había ido. Ellos contestaron, me notaron demasiado alarmado, y vinieron cuanto antes al área de carnicería. Ellos entraron, me tocaron la puerta, yo les abrí. Yo estaba temblando. Había pasado encerrado ahí cerca de unos 5 minutos en lo que hacía contacto con ellos y en lo que venían. Ellos me dijeron que no habían visto a nadie, ninguna sombra, ningún ente. La cosa que había visto ahí parada simplemente se había ido. Platiqué con los demás carniceros días después, y ellos me dijeron que sí, en efecto, había visto una que otra cosa extraña sucediendo. Cuchillos que se caían, reses, cortes de carne grandes que también se caían, y también escuchaban un golpeteo, como precisamente cuando cortan carne, de vez en cuando nadie lo estaba haciendo. Ellos siempre pensaron que era el eco, que era un ruido que se quedaba encerrado, y que de vez en cuando, pues lo podían escuchar, se repetía. Pero había otros que no estaban tan seguros de esto. Yo de lo que estoy muy seguro es de lo que vi aquella noche. No sé qué habrá sido, un espectro, un fantasma, o simplemente un ente malicioso. Pero durante el tiempo que duré ahí, jamás volví a meterme en la carnicería. Ni en el día, ni mucho menos en la noche. El desfigurado. Hola Alex, mi nombre es Carlos Humberto. Quiero platicarte una experiencia que me sucedió hace apenas algunos 2 años, en mi antiguo empleo, cuando estaba trabajando en un supermercado. Esto me pasó en el turno de noche.
yo tenía que quedarme ahí, ya que teníamos que hacer un conteo, un cierto inventario. Solamente estábamos 2. Y claro, debido a que nos íbamos a quedar ese tiempo extra, nos lo iban a pagar muy bien. Y aparte, íbamos a tener más días libres a futuro, dentro de algunas 2 semanas. Así que nos convenía. Me había quedado con Camilo. Camilo era otro chico más o menos de mi edad. En aquel entonces teníamos 24 y 25 años. Así que más o menos andábamos por las mismas andadas. Queríamos salir, queríamos divertirnos. Y el dinero extra, pues la verdad era muy bueno. Tomamos la oportunidad. Y en aquella área solamente estábamos nosotros 2. Había otros 2 vigilantes, pero ellos se enfocaban solamente en las entradas. Y el rondín que se hacía en la planta baja, jamás subían. Incluso cuando comían, lo hacían ahí abajo, en la caseta de vigilancia. Y esto tenía un porqué. En el comedor que teníamos, que era grande, no había aire acondicionado. Y acá en el norte, créeme que es muy necesario. Teníamos ventiladores grandes, pero eso no es nada comparado con un mini split. Camilo me dijo entre la noche que lo mejor sería que cenáramos ahí mismo en el almacén. Teníamos un mini split, podíamos sentarnos entre las cajas y había un pequeño escritorio ahí. También teníamos muy cerca un microondas en un pasillo cercano a la cafetería. Solamente teníamos que calentar algunas cosas y volver a comer ahí. De alguna manera extraña yo notaba a Camilo como que estaba algo nervioso. Teníamos pensado, o al menos yo, cenar por eso de la 1 de la mañana. Nos íbamos a quedar hasta las 6, así que yo estaba seguro que si cenaba antes, ya sea a las 11 o a las 12, como no íbamos a dormir, pues iba a tener mucha hambre por eso de las 4 o 5 de la mañana. Pero por alguna razón Camilo quería que cenáramos antes de la 1, incluso como a las 11:30. Obviamente yo le dije que no, pero al final de cuentas, después de una pequeña discusión, pues me convenció. Cenamos por eso de las 11:50, y eso porque me traía apurando a cada rato, insistiendo y insistiendo que ya dejara ahí el trabajo y que nos pusiéramos a comer. Recuerdo que en ese entonces yo tenía pues algo que se tenía que calentar. Ramiro llevaba una cena fría, así que, a lo que yo recuerdo, él se quedó ahí en el almacén. Yo llevé mi comida, pero antes pasé al baño. Una vez pasando del baño, lavándome la cara solamente para que se me quitara el sueño, subí hacia el comedor, fui hacia aquel microondas, puse los números y esperé a que me diera mi platillo. Y en lo que aquel microondas estaba calentando mi cena, empecé a escuchar pasos y cómo servían como que comida en un plato de cerámica. También a la par de esto, cómo se servían agua. Yo pensé que era Camilo. Veía la luz de la cafetería ahí encendida a la distancia. Así que yo, pues sin cuidado, totalmente confiado, le lanzo un grito: «Camilo, ¿me haces un café, porfa?». Pero a pesar de que lo grité claramente, y obviamente todo estaba en silencio, no recibí respuesta. Se me hizo extraño, pues Camilo, a pesar de ser alguien de mi edad, era muy responsable y me contestaba cada vez que yo le pedía un favor. Yo pensé que tal vez no me había escuchado, así que le vuelvo a gritar nuevamente: «Camilo, ¿me haces un café, porfa?». Nuevamente, nadie me contesta, pero sin embargo yo sigo escuchando que hay alguien ahí, que se está moviendo. Para este momento, el microondas timbra. Yo saco mi comida, la agarro con mucho cuidado y empiezo a caminar hacia la cafetería. Justo en este momento, cuando me dispongo de nuevo a gritar, siento una mano que me toca el hombro. Inmediatamente doy un salto, volteo hacia atrás y veo que es Camilo, el cual me hace una seña con el dedo, juntando sus labios, que me callara, que guardara silencio, que ya no gritara. Yo le pregunto en voz baja, obviamente tratando de entenderlo: «¿Por qué? ¿Por qué quieres que hable así?». Camilo me dice: «Yo no soy el que está ahí. Tampoco es ningún vigilante. Ya no hables y vámonos para abajo».
Yo estaba confundido, Alex, pero al final de cuentas, le seguí la corriente a Camilo. Fuimos bajando y bajando hasta llegar al almacén. Justamente en este, tiene un pequeño balcón, como de algunos 2 metros. De ahí se puede ver hacia abajo, y podía ver claramente que ahí se encontraban los 2 vigilantes. Se podía ver a través de la ventana, ahí las 2 siluetas que estaban conversando. Los vigilantes estaban ahí, y era cierto, casi nunca se subían. Entonces, ¿quién estaba arriba en el comedor? Camilo me empezó a decir que no era la primera vez que él se quedaba en el turno de noche. Ya anteriormente le había tocado, y le había tocado a la mala. Saber que no se recomienda para nada subir al comedor por eso de las 12 de la noche, y aún más cuando pasa de esta hora. La razón es que muchas personas, muchos empleados de este supermercado han tenido la mala suerte de encontrarse con un ente con la cara completamente desfigurada que se encuentra cenando ahí en el comedor. Justamente cuando ellos entran a este, las personas que han tenido la mala fortuna de verlo simplemente entran en shock. Algunas se desmayan y otras entran en pánico, en un pánico que no la pueden calmar. Tienen que llamar a paramédicos. Esta es una leyenda, más que nada un secreto a voces, sobre todo del turno nocturno. Nadie va a cenar al comedor durante las noches, no porque sea caluroso, no porque sea incómodo, sino porque cada vez que van, se encuentran con este ente. Para mí era difícil de creer. Pensé que tal vez había otra persona, pero por más que busqué alrededor de los pasillos, no había nadie más, Alex. Y justamente cuando iba caminando hacia el comedor nuevamente, no iba hacia el comedor, tenía que pasar por ahí. Simplemente a la distancia, pude ver que la luz ahora se encontraba apagada, y en ese pasillo vi la silueta de alguien que me estaba observando. En ese momento sentí un escalofrío enorme. Mis piernas empezaron a temblar. Perdí la fuerza en una de ellas. Al momento que quise dar la vuelta para irme corriendo de ahí, me caí en el piso. Me levanté nuevamente y salí corriendo hasta llegar al almacén. Fui con Camilo y le dije que lo había visto. Por suerte las luces se encontraban apagadas, así que no pude verle el rostro. Después de aquella experiencia, Alex, jamás volví a tomar un turno de noche en lo que trabajé en aquel supermercado. Y ya no me cabe la menor duda de que hay ciertas leyendas que pueden ser verdad. Tal vez algunas veces no te toque verlas, pero otras veces puede que sí. Mi nombre es Omar Quijano. Esta siguiente experiencia que les quiero compartir me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. Es una experiencia que, en su momento, nadie me creyó, pero espero que en la comunidad de la cripta se me escuche y, mínimamente, la tomen en cuenta. Les quiero decir que yo no soy una persona supersticiosa. No soy una persona que toda su vida haya lidiado con eso de fantasmas o andar jugando ese tipo de juegos demoníacos, como dicen. Soy una persona católica, pero no soy supersticiosa. Me gustan los relatos de miedo, pero hasta cierto punto incluso no los creo. Pero después de lo que me sucedió, que es algo corto al decir verdad, me dejó pensando en los cientos de relatos que hay, muchos de ellos asombrosos, sorprendentes, y que debido a esto mismo, ninguno les cree. Tristemente me pasó esto, y estaba yo solo,
por lo que nadie cree mi experiencia. Verás, Alex y comunidad. Yo tiempo atrás estaba experimentando varios trabajos. Probaba como plomero, limpieza, guardia. Y cuando estaba trabajando de limpieza en una empresa que presta servicios a supermercados, farmacias y algunas fábricas, me sucedió esto. Yo tenía como fijo un lugar de trabajo que era un supermercado. Este supermercado es muy grande y es una marca reconocida en México, por lo que voy a tratar de no mencionarla. En este supermercado, como en muchos otros, hay un área de refrigeración, en donde se guardan las carnes, los pulpos, los pescados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se tiene que mantener en refrigeración, muy aparte de los refrescos, los helados y todo ese tipo de productos que vienen en botellas o en cubetas. Esta área, a pesar de que las personas que trabajan ahí tienen que dejarla limpia, nosotros como empresa de limpieza tenemos que entrar y cerciorarnos de que esté limpio. Si hay una u otra cosa fuera de su lugar, pues nosotros tenemos que acomodarla. En cierto punto, yo me encontraba limpiando esta área y empiezo a escuchar mi nombre. Omar, Omar. Alguien me estaba llamando. Tan pronto yo escucho esto, rápidamente se me viene a la mente que es uno de mis compañeros. Estar trabajando en el turno de noche a veces es muy pesado. Y ciertos compañeros que yo tengo han desarrollado una forma como de estarnos molestando, o sea, estarnos espantando en la noche. El supermercado está no a oscuras, pero sí la mayoría de las luces están apagadas. Y como todo está silencio, a veces nos espantamos mutuamente, por lo que yo pensé que era otro compañero mío de nombre Moisés, que era con el que más me llevaba. E incluso nos hacíamos bromas de este estilo. Empecé a escuchar mi nombre una y otra vez y no cesaba. Lo que me pareció extraño es que la voz de Moisés era muy diferente a la que escuchaba en aquella ocasión. Esta voz era un tanto más ronca y era un tanto más aguda. Esta voz me decía fuertemente: Omar, ven. Omar, Omar. Yo fui siguiendo aquella voz, con algo de incógnita, ya que no sabía quién podía ser. En ese momento llego a una área donde tienen a muchos pescados y muchos animales marítimos para su consumo. Los tenían todos apilados ahí, arriba de hielo y en escarchas, y yo seguí escuchando mi nombre. Lo extraño es que atrás de este refrigerador, podríamos llamarlo, había una pared hecha de concreto y no había nada más. Empecé a buscar de un lado hacia otro con la mirada, a la par que decía: ya basta de bromas, Moy, ¿eres tú? ¿Dónde están? Yo seguía escuchando mi nombre, pero no sabía de dónde provenía. Escuchaba que venía de enfrente, pero enfrente solamente estaba este refrigerador, por lo que no había manera de quien me estuviera hablando estuviera dentro de este. Después de esto, continué investigando. Pensé que alguien estaba escondido, jugándome algún tipo de broma pesada, cuando en eso capto muy bien que el sonido viene del refri, y tan pronto alzo la cabeza para ver a los pescados, veo que uno de ellos está moviendo la boca, a la par que pronuncia mi nombre. Omar, Omar, ven, acércate, ven, te quiero ver. Era más que obvio ante mis ojos que el que me estaba hablando era aquel animal. Un animal que técnicamente no puede hablar y que se supone estaba sin vida. Sus ojos bailaban de un lado hacia otro, como si éste me estuviera buscando. Alex, en ese momento el terror me invadió. Empecé a temblar de todas partes y quise girar y emprender la huida.
En ese momento, mis piernas me traicionaron. Hicieron que me tropezara y caí de rodillas. Me levanté nuevamente y salí corriendo de aquella área, a la par que estaba gritando por ayuda. Moisés llegó de forma inmediata y me preguntó qué estaba pasando, por qué estaba saliendo corriendo. Yo le dije todo lo que había visto, tanto a Moisés como a los demás trabajadores de limpieza que estaban con nosotros. Todos entraron al refri. Algunos dos se quedaron afuera ya que mi relato les había dado miedo. Moisés entró con los otros y dijeron que, en efecto, había muchos peces, pero ninguno de ellos estaba moviendo. Incluso los habían tocado, pero nada. A pesar de sostener que aquella historia me había pasado y que todo era absolutamente real, ninguno de ellos me creyó. Incluso Moisés. Él pensó que simplemente estaba trabajando demasiado y que las horas de sueño por estar trabajando en un turno nocturno se me habían acumulado y estaba teniendo estas extrañas alucinaciones. Yo seguí trabajando en aquel supermercado, pero con una condición, y a pesar de que a mi jefe inmediato no le gustó para nada esto, al final de cuentas me lo cumplió. Jamás volví a entrar a aquella área. Continué limpiando, pero solamente los pasillos y otras áreas del supermercado. De esa área se encargaban otras personas. Curiosamente, hay algo que les tengo que mencionar y es que, al pasar los meses y al llegar nuevo personal de limpieza, en una ocasión a una mujer, una joven como de 27 o 28 años, le tocó limpiar a aquella aula. Yo estaba aquella noche. Y de un momento para otro, salió corriendo y llorando. Todos nos acercamos, e incluso algunos de ellos tuvieron un déjà vu con lo que me había pasado la otra vez. Pero a pesar de que le preguntamos qué era lo que había visto, ella jamás nos dijo nada. Simplemente estaba llorando, y demasiado asustada. Sus brazos no paraban de temblar, y a pesar de que los veladores y más trabajadores fueron a ver quién o qué era lo que estaba dentro, jamás dieron con nada. Después de aquel suceso, la chica no volvió a trabajar a la noche siguiente. Ella jamás dijo lo que había visto. Creo que este tipo de sucesos solamente le pasan a unas personas indicadas, como a mí me sucedió. Y como estoy muy seguro, le sucedió a ella. No sé a qué se deba, pero desde esta experiencia, ya no puedo acercarme ni siquiera de día, y cuando hay mucha gente, a esos animales, a los pescados ahí puestos encima del hielo, solamente me hacen recordar aquella situación con aquel aterrador pescado. Hola Alex, mi nombre es Marta, mi apellido. Quiero que sea anónimo. Verás, lo que te quiero contar y compartirlo junto a toda la familia de la cripta embrujada es una experiencia que para mí ha sido la más aterradora de toda mi vida. Tengo 35 años y esto me sucedió cuando yo tenía 23. No es una experiencia paranormal, pero sí es de terror. A pesar de no considerarme una persona atractiva, he tenido la mala suerte de encontrarme con 3 personas que podrían ser fácilmente pervertidos. Esto es algo a lo que toda persona está expuesta. Los acosadores, creo que para nuestra mala suerte, se pueden ocultar en cualquier lado. Y en aquella noche, yo simplemente cometí el único error de ser una persona amable. A las 7 de la noche aproximadamente, yo había salido de la universidad. Había tenido solamente 3 clases en el transcurso de la tarde. Yo en ese entonces
dormía toda la mañana y parte de la tarde. Yo trabajaba durante la noche en un restaurante. Este abría las 24 horas y estaba algo lejano de la ciudad. Por lo mismo, yo tenía que estar allá prácticamente desde las 10 de la noche hasta poco más de las 6 de la mañana, atendiendo. Pese a que podía elegir algún otro horario, a mí me quedaba mejor la noche. La mayoría de mis clases eran durante las tardes, y el horario de noche era el que mejor pagaba. Así que opté por irme a este restaurante a trabajar durante toda la madrugada. Además, el horario de noche era más tranquilo, por lo que no tenía que andar corriendo de un lado hacia el otro, trayendo órdenes y estar lidiando con algunos clientes que exigen que te muevas rápido. Cuando yo estaba saliendo de la universidad e iba a mi departamento para alistarme, comer algo y ponerme el uniforme para ir al restaurante, me encontré con un hombre que simplemente se encontraba sentado a orilla de una autopista. Por esta autopista estaban pasando muchos autos y este hombre se encontraba sentado en una banqueta. Esta banqueta se encontraba algo alta y en aquella posición en la que se encontraba el hombre, la verdad es que era muy peligrosa. Si él se animaba a saltar, prácticamente cualquier auto que viniera a una velocidad muy alta o medianamente alta podía arrollarlo en cuestión de segundos. Este hombre vestía con una gabardina de cuero y un sombrero negro. Tenía una larga barba llena de canas y su aspecto era algo demacrado. Su ropa no estaba limpia y pues se podía ver que era un hombre a lo mejor en situación de calle. Yo me acerqué y al verlo fui disminuyendo mi velocidad, ya que en mi familia, tristemente, 2 primas se han quitado la vida y puedo empatizar con las personas que están en esa posición. Yo creí que aquel hombre estaba pensando en eso, así que me detuve, lo toqué por la espalda y le pregunté si algo lo estaba molestando o si se encontraba triste. Aquel hombre simplemente volteó y se me quedó viendo. Su mirada estaba perdida, o lo que yo asumí era perdida. Este hombre padecía una condición en la vista. Sus ojos estaban mirando hacia lugares diferentes, pero sí me podía ver con claridad. Él me respondió que no, y que solamente estaba sentado. Yo le dije que tuviera cuidado, y que ni si le ocurriera lanzarse a la carretera, pues un auto podía hacerle daño. Aquel hombre me sonrió, tomó mi mano, y le empezó a acariciar algo, digamos, sospechosamente. Yo simplemente le contesté con una sonrisa y puse mi otra mano arriba de la suya y le di unas palmadas. Después, con mucha sutileza, la fui alejando. Yo continué con mi camino. Vi que este hombre se puso de pie y simplemente se me quedó mirando. Yo volteé a verlo un par de ocasiones y este hombre seguía ahí parado, simplemente mirándome. Se quedó ahí y yo lo perdí de vista. Llegué a mi departamento, me alisté, cené y salí por eso de las 9:30. Llegué a mi trabajo por eso de las 10:40 y empecé a desempeñarme. Atendí a los clientes, que por lo regular había mucha afluencia de clientes, hasta la medianoche o poco pasadas de esta. Una vez que llegaba a la 1 de la mañana, básicamente los clientes ya no pasaban. Era muy raro, pero sí había algunos clientes que llegaban a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5. Eran clientes que por lo regular se la pasaban viajando y querían llegar a comer algo o simplemente tomar café para continuar con su trayecto. Era la 1 de la mañana en ese entonces. El restaurante estaba completamente solo, al igual que el estacionamiento, salvo por algunos vehículos y motocicletas que eran del personal del restaurante. En ese momento solamente se encontraba un cocinero, 2 meseras y 2 chicas que atendían en la barra. Éramos 5 en total. Y otro chico, uno que se encargaba, podríamos decirlo, del trabajo pesado. Su nombre era Brandon. Era un hombre de algunos 40 años, muy fornido y alto. Él se encargaba que, por ejemplo, algunos borrachos que entraran no hicieran alboroto o no trajeran problemas. Nos ayudaba en cuestión de limpieza y otras cosas, así que se apreciaba mucho su presencia.
Cuando yo me encontraba limpiando una de las mesas, simplemente pensando en mis cosas, volteé hacia afuera. La calle estaba solitaria, solamente había monte enfrente de mí, ya que no había cerca de ahí ninguna localidad o edificio. Éramos un restaurante de paso, y fue ahí que pude ver que había una persona parada a orilla de la carretera. Estaba mirando fijamente hacia el restaurante. A pesar de que lo vi me pareció extraño, no le presté mayor importancia, pero sí tuvo toda mi atención cuando a medida que iba avanzando, fui reconociendo de quién se trataba. Era aquel hombre al que le había tocado el hombro horas antes. Iba igualmente vestido, e iba observándome y sonriéndome. En ese momento sentí un poco de intriga. Tal vez era coincidencia. Tal vez aquel hombre estaba de paso por ahí, pero no había venido en ningún vehículo. Era extraño. En fin, traté de no darle muchas vueltas al asunto y seguí con mi trabajo. El hombre entró y continuó mirándome. Si bien yo no lo miré a Alex, sí sentía aquella mirada que me estaba siguiendo. El hombre fue y se sentó en una esquina del restaurante. Una de mis compañeras fue y lo atendió, pero al pasar unos breves minutos y ver que estaba platicando con ella, ella volvió y me tocó el hombro a mí. Me dijo: oye, Marta, ¿tú conoces a aquel hombre? Y yo le respondí, obviamente que no, pues te está pidiendo a ti que vayas a atenderlo. No sé, tal vez te conoce, aunque sea de vista. En ese momento no tuve otro remedio que ir para allá. Fui, le pregunté si quería algo de cenar, y él simplemente me estaba sonriendo. En el momento que estuve con él, pude ver que tenía toda su apariencia descuidada. De él emanaba un olor nefasto, que tal vez anteriormente no me había percatado, pues estábamos en la intemperie y los autos pasaban muy rápido. Pero ahora, como estábamos en un lugar cerrado y obviamente climatizado, pues todo el olor se encerraba. Sus uñas eran largas y amarillentas. En su barba podía ver que había algunas basuras. Estas eran señales de que el hombre no tenía higiene. El hombre simplemente se me quedaba viendo, y yo, ya algo pues incómoda, le dije otra vez: no va a pedir nada, sino para retirarme. Él me dijo que sí, que por favor le trajera agua, pero que no fuera agua de botellón, sino agua de la llave, y me pidió un bistec. Cuando me dijo bistec, empecé a notarlo. Obviamente le pregunté cómo lo quería: totalmente cocido, término medio, etcétera, etcétera. Él me dijo: no me lo cocines, tráemelo así crudo. En ese momento yo me le quedo viendo y le pregunto: ¿cómo así? Así crudo, sin cocinar, sin nada. Asentó con la cabeza Alex y me decía que sí, que lo quería crudo y que no importaba el precio. Me lo iba a pagar como si se lo hubiera cocinado, pero que por favor lo trajera. Yo hice lo que me pidió. Mis compañeras me preguntaron también por esto, pues me veían que iba sacando un bistec totalmente crudo y agua de la llave. Me preguntaron: oye, ¿a dónde llevas esto? ¿Te lo pidió? ¿Segura? Yo les dije que sí. Aquel cliente me había pedido esto. Todos estábamos viendo con rareza a aquel hombre, recuerdo bien. Yo le llevé su orden. Le di un sorbo al vaso del agua. Ahí pasó como unos 10 o 15 minutos, solamente observando aquel pedazo de bistec, y también de vez en cuando observándome a mí. Yo ya me sentí incómoda, por lo que solamente me metí en la cocina y les dije que no quería salir, al menos hasta que ese hombre se fuera. Por la cocina tenemos una ventana en rectángulo que está totalmente polarizada. En años anteriores, esta ventana estaba abierta y por ahí pedían las órdenes, pero con el tiempo se cambiaron, y en lugar de taparla con bloc, solamente polarizaron el vidrio. De esa manera los clientes no podían ver hacia la cocina, pero los cocineros sí podían ver hacia afuera. Yo aproveché esto y me quedé mirando a aquel hombre por dentro de la cocina, y vi como claramente aquel hombre empezó a comer el bistec crudo. Al parecer había esperado a que debido a la sangre, debido al olor, atrajera las moscas. Las moscas estaban sobre el bistec y este hombre se las estaba comiendo, al menos las que conseguía hacerlo. Era como si estuviera viendo comer a un animal salvaje. Yo continué viéndolo.
hasta que este hombre se terminó todo el pedazo de carne. Por su barba llena de canas y largas, caía toda la sangre. El hombre simplemente después de esto, se tomó el vaso del agua completo de un sorbo, se levantó y le hizo una seña a una de las meseras. Una de mis compañeras se acercó a él, e incluso agarrándose la nariz para disimular un poco el olor que este hombre emanaba, y aún más, con el olor a la carne cruda. Después de unos breves segundos, ella se retiró y fue a la cocina, y me dijo: Marta, el hombre te quiere dar una propina, y te la quiere dar a ti, no se la quiere dar a nadie más. Obviamente yo le dije que no me importaba, que se fuera y que se llevara su propina, a pesar de que mi compañera se devolvió y le dijo esto. El hombre fue y se sentó. Un par de mis compañeras entró nuevamente y me dijo: Marta, sal, solamente tómale la propina para que se vaya. Al parecer no se quiere ir hasta verte. Ya le dijimos a Brandon todo, va a estar al pendiente. No me quedó otro modo de salir, Alex. Vi a aquel hombre y me dirigí hacia él. Este se levantó, me extendió la mano y yo también le extendí la mía. Agarró mi mano por la muñeca y me extendió el dinero. Después con la otra mano me cerró el puño y haciéndome unas caricias me dijo: nos vemos luego. Seguido de esto se fue y salió del restaurante. Yo me encontraba bastante perturbada por este momento, y a pesar de que traté de continuar trabajando normalmente, no podía hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque aquel hombre no se fue. Estaba en la misma posición en aquella calle como lo había visto, solamente parado observando hacia el restaurante, como esperando a que yo saliera. Cuando dio la hora de mi salida, le dije a Brandon que me acompañara, pues aquel extraño hombre no se había ido. Ahí se mantenía de pie. Había pasado de pie horas entre la madrugada, solamente observando el restaurante. Yo bajé las escaleras con Brandon acompañándome, y me esperó hasta que tomé el carro. Pese a que Brandon le preguntó muchas veces a aquel hombre si se le ofrecía algo, a la distancia, aquel hombre no le respondía. Solamente le daba la espalda y miraba para otro lado. Me dijo Brandon que no me preocupara, que iba a llegar muy rápido en el taxi, y que de seguro él no me iba a poder alcanzar. Yo tenía una duda para ese momento, y estaba más que segura que aquel hombre me había seguido. Pero el caso era que cómo lo había hecho. A lo mejor me había seguido desde el momento en que me lo encontré en la autopista, o tal vez me había encontrado por el camino. Si me había seguido desde nuestro primer encuentro, eso significaba que me había seguido hasta el departamento y me había esperado a que yo saliera para seguirme hasta el trabajo. Si esto era así, tenía mucho miedo, pues ya sabía dónde vivía. Llegué a mi departamento, abrí la puerta y la cerré con llave. Dieron las 8 o las 9 de la mañana, horario en el que comúnmente yo me encuentro dormida, y no podía hacerlo. Tenía miedo de que aquel hombre entrara en cualquier momento. A pesar de tener miedo, me terminé recostando y terminé durmiéndome. Cuando me desperté por eso de las 3 de la tarde, ya que mis clases empezaban a las 4, me cambié rápidamente y salí casi a las carreras. Cuando abrí la puerta de mi departamento, en la alfombra, vi que se encontraba una caja. Esta caja tenía una nota arriba que me decía: te guardé un pedacito. Al abrirla, vi que era un pedazo de bistec con muchas moscas. El olor era nefasto. Rápidamente otra vez lo tapé con la caja y lo tiré en el bote de basura. Era más que evidente que aquel hombre ya sabía dónde trabajaba. Lo más rápido que pude, me cambié de departamento, pero esto no evitó que aquel hombre me esperara todas las noches en mi trabajo. Prácticamente durante 2 semanas, Alex, aquel hombre permanecía ahí, parado entre la oscuridad, entre la carretera, algunas veces más cerca, otras veces más lejos del restaurante, algunas veces parado entre el monte, como que queriéndose esconder, hasta que acordamos entre compañeros llamar a la policía. Solamente de esa manera, aquel hombre dejó de acecharme. Pero todas esas semanas fueron de absoluto terror para mí, pues en algunas contadas ocasiones, cuando yo salía por la puerta trasera del restaurante para tirar basura, me encontré con aquel hombre,
que se estaba aproximando de manera muy rápida, caminando rápidamente hacia mí. Yo entraba gritando y le decía a todos. El cocinero y Brandon salían, pero para cuando salían el hombre ya no se encontraba. No sabía para nada cómo es que aquel hombre sabía en dónde me encontraba y en qué momento y en qué lugar, a toda hora de la noche. Era como si pudiera ver a través de las paredes. Esa fue la experiencia más perturbadora para mí, y tristemente desde eso, la verdad es que mantengo mi distancia con las personas en la calle. Ya no me acerco a nadie, a no ser que lo conozca, pues aprendí una lección que se le da a los niños: jamás hables con extraños. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.